tema importante, lindo, apasionante para debatirlo, para charlarlo, el tema que es el motivo de nuestra encuesta de hoy. Está con nosotros el doctor Eduardo Cuño, que es abogado especialista en Derecho de Familia. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Buenos días. ¿Cómo le va? Gracias por la invitación. No. Buen día, doctor. ¿Cómo le va? La preocupación en debatir algo que es tan importante que hace a toda la problemática social. Bueno, la verdad que en lo particular, me sorprendió gratamente, no sé qué dicen los especialistas, y me pareció un paso adelante el proyecto presentado ayer por la presidenta. Decididamente es un paso hacia adelante por dos motivos. Primero y fundamentalmente porque genera el debate. Entonces la ley deja de ser algo estanco, algo para empezar a acompañar la evolución de la sociedad. Escuchaba muy bien que recién decían que intervienen sociólogos, psicólogos, es decir, que tiene que ser inter y multidisciplinario. Vamos a hacer la salvedad de que todo esto debe hablarse en un potencial. Sí. ¿Por qué? Porque al ser un proyecto todavía no está de... Sí, está sujeto a modificaciones, estudios, discusiones. Desde luego que sí. Pero desde lo que se conoce, ¿cuáles son para usted y específicamente en el tema divorcio, cuáles son los puntos que merecen destacarse? En primer lugar, que agilizaría mucho y acortaría todos los tiempos, no solo desde el punto de vista de la presentación judicial, sino también que significaría un ahorro desde el punto de vista hasta económico. Hoy por hoy, los divorcios tienen dos particularidades o dos maneras de poder encararse. Una que es la presentación conjunta, que es cuando ambos cónyuges concurren ante el juez, la Cámara de Familia, y solicitan el divorcio de común acuerdo. ¿Tienen que ir con un abogado? Sí. Siempre es con un abogado. ¿Por qué? Porque cuando se dicta el divorcio, hay intereses que pueden o no perjudicar a terceros. Y muchas veces también, como hay hijos, ellos que son los indefensos y representados por sus padres, tienen que haber una decisión jurisdiccional que determine los pasos a seguir. Pero por otro lado tenemos el divorcio contencioso, que es un largo y penoso camino para recorrer hasta obtener la sentencia, que en ocasiones dura mínimamente entre 1 año y medio y 2 en toda la etapa instructiva que se hace en el juzgado, hasta que se eleva a la Cámara, y he tenido algunas circunstancias particulares donde han demorado entre 8, 10, 12 años. Y para la gente que nos está viendo, ¿qué es el divorcio contencioso? El divorcio contencioso es cuando una parte demanda a la otra, cuando uno de los cónyuges demanda al otro, por las causales taxativas que están previstas en el Código Civil. Todo este tipo de injurias, que hay que demostrar después durante la sustanciación del proceso, es lo que lo torna engorroso, lo torna muy largo, pesado, denso. Muchas veces también hasta los propios hijos los hacen participar. Y algo que no se tiene en cuenta también en este proceso tan doloroso es el deterioro de la salud psicofísica de los intervinientes. Porque al ser tan complicado y al involucrar tantos aspectos, ¿no es cierto? Como muy bien decían, uno no se casa para divorciarse. Llevar todo ese bagaje de frustraciones, de pasiones y de ilusiones que no se cumplieron, hacen que la otra parte se convierta en un enemigo a vencer. De prosperar este proyecto de la presidenta, ahora, el trámite del divorcio sería mucho más rápido porque, según lo que pude escuchar, se apelaría a este sistema denominado express, que sería una presentación espontánea de las dos partes o de una. Exactamente, la posibilidad ahora que una sola de las partes pueda hacer la presentación, como decíamos al comienzo, va a hacer que todo este proceso tan engorroso, por una sola presentación, se pueda concretar. ¿También tiene que ir una persona, aunque sea unilateral, la decisión tiene que ir también con un letrado, con un abogado? Sí, la presentación sería siempre con un letrado. ¿Qué pasa si, por ejemplo, va uno unilateral, o qué pasaría, va uno de forma individual y la otra parte no acepta eso? ¿Cómo sería el Se podría dictar en rebeldía el divorcio, se llama. Siempre que el órgano jurisdiccional, que es el juzgado propiamente dicho, tenga los debidos controles desde el punto de vista de las correctas notificaciones, que se ha podido localizar a la persona, e inclusive ella puede demostrar la falta de interés. Entonces podría salir, como se hace, por rebeldía. A partir de esta iniciativa de la Presidenta, digamos, la ley intuye que si una persona no quiere seguir conviviendo, obviamente que es imposible. Naturalmente el vínculo tiene que disolverse. Claro, el vínculo está roto. Es decir, si uno no quiere, dos no pueden. Exactamente. Así Si este proyecto se terminara aprobando y todo saliera bien, ¿a partir de cuándo comenzaría a darse así, digamos, estos cambios? Desde la promulgación.
desde ese Porque mismo momento. lo importante de todo esto es que escuchaba esta mañana a la doctora Kemelmacher de Carlucci, que importante decía, la modificación tiene que venir por leyes y no al Código Civil, que si bien es cierto, es nuestra máxima referencia desde el punto de vista de nuestra profesión, es mucho más sencillo y más fácil siempre promover la modificación de una ley que no de todo el código. Y lo más importante también es que va a ir acompañando la evolución de la sociedad con nueva problemática y con nuevas situaciones que se van dando en esta realidad. Y la discusión de los bienes, por ejemplo, una pareja que va a plantear el divorcio con esta nueva iniciativa, ¿cómo se hace? ¿Se hace de común acuerdo? ¿Se lleva una propuesta? Es lo que yo entendí, que la pareja lleva una propuesta y si las partes aceptan, se terminó. Sí, nosotros tenemos lo que se llama control de legalidad y de jurisdicción, sí, a diferencia de otros regímenes comparados donde no tiene que intervenir el Estado para poder adjudicar los bienes quedados a la disolución del matrimonio. Acá siempre, hasta el momento, hay un control jurisdiccional, insisto, y el juez tiene que de alguna manera probarlo a esto. Por eso lo que las partes llevan y acuerdan está sometido siempre a la decisión del juez. Ajá. ¿Qué es lo que pasaría ahora? Que si también paralelamente se puede hacer lo que es los acuerdos prenupciales, ya lo que tendría que hacer el juez en todo caso es concretar y directamente homologar ese convenio a los cuales las partes decidieron someterse. Claro, porque las partes pueden haber o podrían repartirse antes de ir al juzgado los bienes. Por supuesto. Acordar antes y hacer un reparto de bienes materiales antes de ir al juzgado, ¿no? Y eso se daría básicamente en los matrimonios de segundas nupcias, donde ya la persona tiene formado un determinado patrimonio, un determinado capital, entonces decide de qué manera se va a liquidar eso a el divorcio, si eventualmente, por supuesto. Y hablando específicamente de los acuerdos prenupciales, que es un poco difícil quizás de comprender qué es lo que se establece antes de casarse, qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede, después al divorciarse, cómo se hace para respetar eso. Lo que nosotros tenemos actualmente es un régimen que es, desde un punto de vista no legal, para llamarlo de alguna manera, bastante complicado. Tenemos un sistema que es el de la ganancialidad de todos los bienes, que son los adquiridos, inmediatamente celebrado el matrimonio, y los bienes propios que cada uno puede aportar al matrimonio. Lo importante en esto es que ya se va a determinar, antes de la celebración del matrimonio, cómo se van a distribuir esos bienes. Hay bienes mixtos también actualmente, que si el bien propio genera un fruto o una renta, eso es ganancial, entonces ahora ya se va a poder especificar y determinar qué es lo que cada uno decide hacer respecto de su vida. Pero hoy en la práctica no se da, doctor. Comentábamos esta mañana tempranito que tenemos alguna información que en la práctica algunos de estos tipos de contratos prenupciales se practican o se dan, no sé si con un mutuo, no sé cómo es, si tiene validez jurídica, pero tenemos conocimiento que hay gente que... Reitero, esto siempre tiene control de legalidad, entonces siempre está sometido a que el juez lo apruebe. Muchas veces lo que se hace en la práctica es directamente decir, bueno, en el hipotético caso que sucede esto, vos te quedás con esto, yo con aquello, y se hace esa liquidación. Siempre y cuando las sumas que cada uno de los cónyuges se deben y deben recibir de la liquidación de la sociedad conyugal se encuentren compensadas, el juez lo va a aceptar. Y con esta nueva ley, esto se podría evitar haciendo una especie de contrato previo. Exactamente. Esto es mío y va a ser mío, y esto es tuyo y va a ser tuyo, y es decir, llevamos cuentas paralelas. El día que nos separemos ya sabemos de quiénes son las cosas. Reitero, hablando siempre potencial por el hecho de que prospere. Exactamente, y como queda un largo camino, estimo, o no tanto, se tiene que seguir esto modificando, se tiene que seguir enriqueciendo, tiene que haber cada vez más pautas y cada vez más precisiones para que evitemos en el futuro casualmente esto. Que de por sí ya las relaciones personales son bastante problemáticas, ¿no? Entonces, mientras desde el lado del derecho, de la justicia, se puedan evitar todos estos conflictos, creo que eso es a lo que hay que apuntar. Digamos que esto agilizaría, evitaría los trámites engorrosos de la justicia, totalmente, y un divorcio a lo mejor podría liquidarse en 15 días, 20 días. No sé si tanto esto por el hecho de que depende del tiempo material y el tiempo físico que tengan los juzgados y el Poder Judicial en sí, ¿no? Pero sí que va a ser mucho más rápido, desde luego. Quizás queda más, me parece, en una esfera más privada, a partir de esto y no tan pública, o que intervenga tanto el Estado. Por ejemplo, otra de las diferencias
correctamente, es que un divorcio por presentación conjunta, donde comparecen obviamente ambos cónyuges, puede durar entre 5 y hasta 6 meses como mucho. Contrariamente a lo que decíamos recién, ¿no es cierto?, de una contencialidad que puede durar muchos años, con todo el desgaste que ello implica. La presidenta hablaba ayer de que no va a haber culpables, si se terminan los culpables, y no, a la justicia no le importa por qué se disuelve. ¿Quién lo generó? ¿Quién lo generó? Es que esto nos vuelve a un criterio que antiguamente se llamaba si el divorcio era una sanción o un remedio. Sanción a quien obviamente quedaba condenado. Ahora, la del remedio, es decir, esta es la situación de hecho que tenemos en este momento, tratemos de solucionarla. Por eso es el nuevo concepto de... Está bien, es decir, evitar la ventilación de la causa del matrimonio, de la causa del divorcio. Digamos. Exactamente. Sí. Bueno, muchas gracias, doctor. Al contrario, gracias por la invitación. Muy amable.